Hola, bienvenidos a la Tía Política este martes 7 de abril. Hoy vamos a hablar del derrame en el Golfo de México, pero no como quiere contártelo el gobierno, con eufemismos, comités y observatorios de utilería. Lo que tenemos enfrente no es un accidente inevitable de la naturaleza ni una travesura del chapopote. Es la radiografía de cómo gobierna la 4T cuando nadie lo está viendo. Negligencia criminal, encubrimiento sistemático y un cinismo que ya ni se esfuerza en disimular. Vamos a desmenuzar qué sabían, desde cuándo lo sabían, por qué se callaron, a quién están protegiendo y quién está pagando el costo real de esta decisión. Esto que estamos viendo en el Golfo no es un accidente, es la 4T en su modo más natural. Un desastre que crece durante semanas, el gobierno lo sabe y se queda callado para al final jurar que no sabía nada. El derrame no solo exhibe fallas operativas, exhibe algo muchísimo más grave: negligencia deliberada y un encubrimiento sistemático para proteger a Pemex y al discurso oficial. Y lo más grave es que esto no aparece del vacío. El propio campo petrolero, señalado como origen del derrame, arrastra vertidos constantes al menos desde 2023. No es una tubería sana que un día se rompió. Es una instalación con historial de fugas donde ya se habían encendido focos rojos. Desde febrero de este año tenían evidencia clara en la mesa. Imágenes satelitales que mostraban la mancha de crudo y embarcaciones haciendo maniobras en la zona. Aún así, no alertaron, no informaron, no protegieron. Dejaron que el petróleo avanzara, se extendiera por cientos de kilómetros, tocara reservas naturales y golpeara a comunidades enteras como si fueran daños colaterales aceptables. Hoy, más de un mes después de este derrame de crudo en el Golfo de México, el gobierno sigue hablando de misterio sobre las causas, mientras que el ecosistema marino está gravemente afectado en varios puntos de la región. Y la gran respuesta oficial es: vamos a crear un observatorio del Golfo, una especie de comité permanente para monitorear lo que dejaron que se saliera de las manos. En lugar de transparencia y acción temprana, el gobierno federal aplicó la receta ya conocida: dejar que el problema crezca, esconderlo el mayor tiempo posible y cuando ya es imposible ocultarlo, manipular la realidad con conferencias y eufemismos. Lo sabían y no alertaron. Es que aquí no hubo sorpresa, hubo omisión deliberada. Desde principios de febrero ya existían imágenes satelitales que mostraban la mancha de petróleo en el Golfo. Esta mancha no se quedó quieta, creció durante semanas hasta alcanzar cientos de kilómetros cuadrados. En la zona había embarcaciones y operaciones. Es decir, no era un área ciega, había un conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo. Aún así, no se emitió ninguna alerta pública ni a comunidades costeras ni a autoridades locales. Nadie avisó nada. No se activaron protocolos de emergencia ni medidas preventivas. No se cerraron zonas, no se prepararon contingencias. Nada. Entonces, el petróleo llegó sin aviso a costas y ecosistemas vulnerables, tomando por sorpresa a comunidades que se enteraron cuando ya tenían el desastre enfrente. Y eso es negligencia criminal. No solo dejaron que el desastre avanzara en silencio, lo dejaron avanzar a propósito, como si el tiempo jugara a favor del gobierno y no del medio ambiente ni de la gente. Cuando las evidencias empiezan a apuntar hacia Pemex, el guión de la 4T es automático: negar, confundir, inventar otras explicaciones, cualquiera. La evidencia técnica que han documentado organizaciones y especialistas apunta directamente
a un ducto de Pemex como origen del derrame. Hay coincidencia entre las imágenes satelitales, la ubicación de las operaciones y la forma en que se fue expandiendo el crudo en el mar. A pesar de eso, el gobierno insiste en hablar de chapopoteras naturales y otras versiones sin sustento alguno que intentan sembrar duda sobre lo que ya está prácticamente demostrado. Organizaciones como Greenpeace, el SEMDA y varios grupos ambientalistas han acusado una manipulación deliberada de la información, señalando encubrimiento y omisiones. El mensaje de fondo es muy claro. Se intenta diluir la responsabilidad a toda costa, aunque la evidencia señale a Pemex de forma directa. Lo que estamos viendo no es solo una defensa institucional, es una operación de encubrimiento para proteger a Pemex, aunque eso implique mentirle al país y regatear la verdad a las comunidades afectadas. Es que es un cinismo absoluto. Aquí aparece el sello más cínico del gobierno. En los hechos operan como si hubiera una emergencia ambiental, pero en el discurso la minimizan o de plano la niegan. Se han desplegado más de 3,000 elementos en operativos de contención y limpieza en distintas zonas del Golfo. Se han recolectado cerca de 900 toneladas de contaminante, una cifra que por sí sola desmiente la narrativa de que no es para tanto. Más de 600 kilómetros de litoral han sido intervenidos con acciones de contención y limpieza. Hay operaciones en playas, manglares, reservas y zonas protegidas, lo que confirma que el impacto ni es menor ni está focalizado. Lo estamos viendo. ¿Cuántas áreas están afectadas? En la práctica, el gobierno está operando una emergencia ambiental, mientras que en público insiste en minimizarla, ponerla en duda o reembolsarla como un fenómeno natural. Eso es cinismo institucional. Actúan porque el desastre es real, pero mienten para no pagar el costo político, como si la reputación presidencial valiera más que la salud del Golfo y de su gente. El precio de la negligencia y el encubrimiento no se paga en las conferencias de prensa o en las conferencias matutinas, se paga en el territorio y en la vida de la gente. El derrame se ha extendido hasta cubrir cerca de 1,000 kilómetros de litoral, afectando una franja enorme del Golfo de México. Al menos 7 reservas naturales han resultado impactadas, llevando el daño a áreas que deberían estar especialmente protegidas. Se han registrado tortugas, aves y fauna marina cubiertas de petróleo, convertidas en evidencia viva de la catástrofe. Manglares y arrecifes presentan graves afectaciones, poniendo en riesgo ecosistemas que tardan décadas o no se logran en recuperarse. Hay zonas de pesca que han quedado inutilizadas, dejando a miles de familias sin ingreso de un día para el otro. Y claro, el turismo ha sido golpeado en plena temporada vacacional, afectando otra fuente clave de empleo e ingresos en la región. Y todo esto ocurre mientras muchas comunidades siguen expuestas, sin información clara, sin protección previa y sin garantías de reparación. El daño puede tardar años en revertirse, si es que se revierte. Y lo más grave es que buena parte de este impacto pudo haberse evitado si el gobierno hubiera hecho lo mínimo desde febrero. Esta es una historia que se repite. Para entender la dimensión de este derrame, hay que ver el historial completo, no solo la foto de la semana. El campo petrolero, señalado como origen del derrame actual, ya registraba fugas y vertidos crónicos desde el 2023. Es que no estamos frente a una sorpresa, sino frente a un problema conocido, tolerado y normalizado. En 2023, otro derrame en los campos marinos de la sonda de Campeche contaminó cientos de kilómetros cuadrados del mar. Antes de eso, el caso Ixtoc 1 en los años 70 fue uno de los peores derrames en la historia de México
y también llevaba el sello de Pemex. Investigaciones con imágenes satelitales han documentado años de derrames no reportados en el Golfo, donde la regla ha sido minimizar, no transparentar. Pemex aparece de forma recurrente como protagonista de estos episodios. Otra vez vemos un patrón muy claro. Infraestructura envejecida, mantenimiento deficiente, accidentes recurrentes y una respuesta institucional basada en negar, retrasar, encubrir y luego negociar daños. Este derrame no es el origen de la historia, es el capítulo más reciente de una larga cadena de desastres petroleros en el Golfo, donde el Estado ha preferido proteger a la empresa y al relato oficial antes que proteger al mar y la gente que vive de él. En este caso surgen muchísimas preguntas, pero son preguntas incómodas porque el poder no las quiere escuchar, pero es inevitable ponerlas sobre la mesa. ¿Por qué el gobierno decidió no alertar desde febrero si ya tenía evidencia del derrame? ¿Quién dio la instrucción de ocultar el problema mientras la mancha crecía y se extendía? ¿Por qué protege a Pemex incluso frente a evidencia técnica y testimonios contundentes? ¿Cuánto daño ambiental, económico y social se habría evitado con transparencia y acción temprana? ¿Quién va a responder políticamente y administrativa y penalmente por este desastre? La impunidad a lo que da. Aquí nadie va a ser culpable. ¿Cuántos derrames más documentados desde hace años se han manejado con el mismo manual de silencio y negación? Aquí no hay margen para las dudas, y menos para las dudas cómodas. Esto no fue un simple accidente industrial, fue negligencia deliberada con la firma y sello de la 4T. Ellos sabían exactamente lo que estaba pasando desde febrero. En un campo con antecedentes de fugas, dejaron que el derrame creciera sin control y cuando ya era imposible taparlo, activaron el mecanismo de siempre. Mentir, 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 minimizar, culpar a otros y encubrir a Pemex. Nuevamente, no estamos ante un caso aislado que cayó del cielo. Estamos viendo repetirse constantemente un patrón de gobierno. No previenen, ocultan, no informan, manipulan, no responden, se esconden. Mientras sostienen esa lógica, el país paga el costo real. Contaminación masiva, ecosistemas devastados, comunidades abandonadas y una crisis que pudo haberse contenido si hubieran hecho su trabajo a tiempo. Esto no es solo un derrame en el Golfo, es la confirmación de un modelo de poder basado en negligencia, opacidad y encubrimiento, construido sobre décadas de desastres petroleros. Y todo se ha normalizado. Un modelo donde la prioridad no es México ni su gente, sino proteger al aparato y a sus empresas insignia, aunque eso implique dejar que el daño avance, negar lo evidente y luego intentar borrarlo con discursos, observatorios de papel y culpas repartidas. Si algo deja claro este derrame, es que en México el mar, las reservas naturales y las comunidades valen menos que la narrativa del gobierno. Y por supuesto, menos todavía que el blindaje político de Pemex. No es mala suerte, no es un hecho aislado, no es la naturaleza y sus caprichos. Es un modelo de poder que ya aprendió que puede contaminar, ocultar, negar y seguir adelante como si nada, mientras las familias afectadas se quedan contando daños. La pregunta ya no es solamente quién provocó el derrame, sino cuánta impunidad estamos dispuestas y dispuestos a tolerar. Porque si hoy dejamos pasar esto, mañana el siguiente accidente va a venir con la misma receta. Primero silencio, después mentiras,
luego mentiras y al final ninguna consecuencia. Aquí no se trata de salvarle la cara a un gobierno ni a una empresa. Se trata de salvar a un país que no puede seguir normalizando que su mar sea un basurero, su gente daño colateral y su verdad simple material de propaganda. Hasta aquí la tía política de hoy. No olvides suscribirte, dejar tu like y acompañarnos en la próxima. Cuídense mucho.